El teléfono sonó justo cuando estaba a punto de hundirme en el sofá con mi libro favorito. Miré el identificador de llamadas. Daniel suspirando respondí: oye, ¿qué pasa, Laura? Mientras no estabas moví las cosas de mis padres. En la voz de Daniel casual y sin complejos. Me golpeó como un trueno. ¿Qué quieres decir? Mi corazón aceleró y me senté erguido abandonando mi libro. Te dije que deberíamos dejarlos vivir con nosotros. Están aquí ahora. Sentí que la habitación daba vueltas. Daniel, nunca estuvimos de acuerdo en esto. ¿Cómo pudiste decidir esto solo mientras yo? Estoy visitando al tío John. Daniel se burló. Vamos, Laura, no es gran cosa. Además pensé que no te... La audacia de su suposición me dejó sin palabras. Nuestra casa fue repentinamente invadida por su decisión unilateral. Daniel, tenemos que hablar de esto. No necesito quedarme allí un poco más. Sinceramente, sería mejor si no volvieras. Sus palabras picaron con un frío despido que resonó en la ahora silenciosa habitación. Siempre supe que Daniel era. Pero este descarado desprecio por nuestra asociación para yo estaba en un nuevo punto bajo. Está bien, entonces Daniel, si eso es lo que quieres, respondí con voz firme, barriendo la tormenta dentro. Hubo una pausa, un momento de incertidumbre. ¿Estás bien con esto? Sí, Daniel, supongo que es hora de seguir adelante de todos modos. Terminó abruptamente dejándome solo con mis pensamientos por un momento. Dejé que el dolor me invadiera por el dolor de ser descartado tan fácilmente, pero luego un destello de resolución surgió dentro de mí. Recordé el plan que el tío John y yo habíamos discutido sobre una contingencia para tal situación. Una traición. Tomé mi teléfono nuevamente, mis dedos. Sordamente un correo electrónico a un contacto que podría poner en marcha nuestro plan. Cuando presioné enviar, una sensación de empoderamiento se apoderó de mí. Daniel pensó que fácilmente podría cambiar mi vida, pero no iba a hacerlo. Déjalo tener la última palabra. La casa que compartíamos era más que solo paredes y un techo. Era la encarnación. Mis sueños, mis esfuerzos. Daniel podría haber creído que podía echarme, pero se llevó una sorpresa. El consejo del tío John hizo eco en mi mente. Siempre va 2 pasos por delante. Laura, comencé a empacar mis cosas. Cada artículo un recuerdo, un pedazo de la vida que pensé que tenía, pero mientras doblaba mi ropa y recogía pertenencias me di cuenta de algo. Este no era el final, era un nuevo comienzo. Ya no era la chica ingenua que se enamoró de los encantos de Daniel. Era Laura fuerte y capaz, y estaba a punto de demostrarle a Daniel que subestimarme fue su mayor error. Cerré mi maleta, mi corazón firme y mi mente clara. Hora de enfrentar lo que era. Llegaba y estaba listo. Salí de la casa al amparo del amanecer. La primera luz proyectó largas sombras en el camino que una vez me había llevado a un sueño compartido. Mientras me alejaba, mi mente volvió al día antes de Daniel, antes de la desilusión. Siempre había sido un poco soñador. Encontraba consuelo en los rincones tranquilos de la vida mientras crecía en un hogar modesto con padres amorosos. Aprendí desde el principio el valor del trabajo duro y la alegría de los placeres simples que mi madre, una talentosa cocinera casera, me había inculcado. Un amor por la nutrición y la vida saludable. Su repentino fallecimiento durante mí dejó un vacío que llené sumergiéndome en los estudios que eventualmente me llevaron a convertirme en dietista. La universidad era una mezcla de libros de texto y sesiones de estudio nocturnas, pero estaba en una reunión universitaria en la que conocí a Daniel. Él era carismático en el alma de la fiesta y cuando sus ojos se encontraron los míos sentí una chispa que nunca antes había experimentado. Nuestro romance whirlwind era como algo sacado de un cuento de hadas y antes de darme cuenta estaba caminando hacia el pasillo prometiendo pasar mi vida con él. Nuestros primeros días de matrimonio estuvieron llenos de risas, brisas y amor. Daniel con su trabajo en marketing parecía ser la perfecta para mi naturaleza más sólida, pero a medida que pasaron los años, la risa se desvaneció y fue reemplazada por una creciente sensación de inquietud. El encanto de Daniel había enmascarado un rasgo más profundo e inquietante: su obsesión con el estatus y la riqueza. Sus comentarios sobre mi salario, que alguna vez fueron poco frecuentes, se convirtieron un estribillo constante. Uno pensaría que un dietista ganaría más, decía con una mueca de desprecio en su voz. Lo descarté. Estos comentarios se centraron en cambio en nuestro hijo Alex, que se estaba convirtiendo en un joven reflexivo e inteligente. Alex, al igual que yo, encontraba preocupantes las opiniones materialistas de su padre. Tenía ambiciones de ir
Una universidad importante. Sueños que yo apoyaba incondicionalmente. Daniel, sin embargo, parecía más preocupado por cómo funciona Alex. Las elecciones se reflejarían en él en lugar de en lo que era mejor para nuestro hijo. Fue durante una de nuestras acaloradas discusiones sobre el futuro de Alex que me di cuenta de lo lejos que nos habíamos distanciado. Y yo. Él necesita aspirar a una universidad prestigiosa. Laura. Se trata de la reputación de nuestra familia. Daniel insistió, pero es el futuro de Alex. Daniel, ¿no deberíamos apoyar lo que él quiere? Respondí con frustración evidente en mi voz. La actitud desdeñosa de Daniel esa noche fue un punto de inflexión para mí. Entonces supe que tenía que cambiar y entonces me encontré confiando en el tío John. El hermano de mi madre y un confidente sabio fue el quien me ayudó a ver la importancia de defenderme y Alex juntos ideamos un plan para garantizar que, sin importar lo que Daniel hiciera, yo sería capaz de proteger a mi hijo y a mí. Como yo. Conduje hacia la casa del tío John. El sol naciente arrojaba un cálido resplandor sobre el horizonte. Sentí un renovado sentido de propósito. Esto no era solo un retiro, era un paso hacia un futuro en el que ya no era un espectador en mi propia vida. Era hora de Daniel para ver que la y sencilla Laura que creía conocer se había ido en su lugar era alguien más fuerte, alguien que no retrocedería. La casa del tío John era un santuario, un lugar donde podía ordenar mis pensamientos y planificar mis próximos pasos mientras tomaba tazas de vapor. Café nos sentamos en su vieja mesa de roble, tramando al tío John. Sus años de experiencia en derecho y un profundo conocimiento de la naturaleza humana era el aliado perfecto. Necesitas pensar en el juego a largo plazo, Laura, le aconsejó a sus ojos, serio. Daniel cree que te ha engañado, pero nosotros le dimos la vuelta. Discutimos varias estrategias considerando aspectos legales y financieros. El tío John sugirió transferir ciertos a mi nombre y documentar todas las acciones de Daniel en caso de que la situación se convirtiera en un procedimiento legal. A lo largo de nuestras discusiones, mi teléfono vibró incesantemente con mensajes de Daniel que iban desde desdeñosos a abiertamente hostil o reaccionando exageradamente. Laura simplemente regresa y olvidaremos todo esto. Lee 1. Estás siendo infantil. Que soy el que tiene el trabajo bien remunerado, se burló de otro. Los ignoré a todos, concentrándome en cambio en el plan. No se trataba solo de conseguir. En Daniel se trataba de asegurar un futuro para Alex y para mí. El pensamiento de Alex le provocó una punzada de culpa. Se estaba preparando para sus exámenes de a la universidad y esta agitación era lo último que necesitaba. Lo llamé y le expliqué todo lo que pude sin agobiarme. El más mamá lo entiendo, papá ha sido diferente. La voz de Alex era madura más allá de sus oídos. No te preocupes por mí, estoy con la abuela y el abuelo. Concéntrate en lo que hacer. Al escuchar sus palabras sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Mi hijo creció en un hogar roto, pero él estaba mostrando más resiliencia y comprensión que muchos adultos. Unos días se convirtieron en una semana y luego 2. El tío John y yo refinamos nuestra estrategia asegurándonos de que cada base estuviera cubierta. Planeamos lo peor pero esperábamos lo mejor. El objetivo era confrontar a Daniel con un destino y competir en una situación en la que no tenía más opción que aceptar nuestros términos mientras yo seguía con el trabajo de forma remota, agradecido por comprender a mis colegas y un trabajo flexible. La normalidad del trabajo era una distracción bienvenida. Todas las noches, como siempre. Me senté en el estudio del tío John y la realidad de mi situación se hundió en Daniel una vez que el hombre con el que pensé que pasaría mi vida era ahora alguien a quien apenas reconocía. Su avaricia y egoísmo habían erosionado el amor que una vez sentí, dejando a una determinación de proteger lo que por derecho era mío, mi dignidad, el futuro de mi hijo y mi tranquilidad. Mientras me preparaba para regresar a Nueva York sentí una sensación de claridad. El camino a seguir no sería fácil, pero ya no era la mujer que dejó esa casa semanas atrás, más fuerte, más sabio y listo. Enfrentar lo que Daniel me deparara. El viaje de regreso a Nueva York fue tranquilo, lleno de una mezcla de aprensión y resolución. El horizonte de la ciudad, que alguna vez fue un símbolo de sueños y aspiraciones compartidos, ahora se alzaba como un campo de batalla mientras el tío John conducía. Su presencia constante fue un
tranquilizador de que no estaba solo en esta lucha. El plan era simple pero audaz. Enfrentaríamos a Daniel con la realidad de sus acciones y las consecuencias que le esperaban. El tío John ya había sentado las bases. Consultando con expertos legales y asegurando que todo estaba en su lugar para una ejecución perfecta al llegar a casa. Vista de cajas en movimiento y autos desconocidos estacionados afuera estaba desconcertando a los padres de Daniel. Sin darse cuenta de la tormenta inminente, me saludaron con sonrisas educadas. Laura, es bueno tenerte de vuelta. La madre de Daniel dijo, con un toque de inquietud. En su voz, sin embargo, Daniel no estaba a la vista, su ausencia. Tanto un alivio como una frustración. Necesitaba enfrentarlo para mirarlo a los ojos y hacerle saber que sus días de controlar nuestras vidas habían terminado en la casa y se sentía diferente, como si había perdido su calidez. Los padres de Daniel se habían puesto cómodos pero la atmósfera era tensa. Un reconocimiento silencioso del conflicto tácito. Me retiré. Mi habitación, la misma habitación donde había empacado mis maletas semanas atrás. Sentí como si hubiera pasado toda una vida desde entonces. Desempaqué en mi maleta. Cada artículo era un símbolo de la nueva vida que estaba labrando para mí y para Alex. Esa noche, mientras me sentaba a la mesa con los padres de Daniel, la conversación tensa, hablaron de Daniel en términos entusiastas, ajenos a sus formas manipuladoras. Asentí y sonreí. Manteniendo ocultos mis verdaderos sentimientos. El momento de las revelaciones aún no había llegado. Más tarde esa noche Daniel finalmente regresó. Se sorprendió al verme, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. Laura, ¿has vuelto?, dijo, su tono una mezcla de sorpresa y... Sí, Daniel, tenemos que hablar, respondí, mi voz tranquila pero firme. Se burló, ¿qué hay de qué hablar? Te fuiste. Recuerda que me mantuve firme. Se trata de la casa, Daniel, y nuestro futuro. Daniel se rió, un sonido hueco que resonó en la habitación vacía. ¿Qué te parece? Puedo simplemente regresar y todo será como era. Daniel, las cosas nunca volverán a ser las mismas, pero necesitas entender algo, esta casa no es solo tuya para decidir sobre su expresión. Cambió, un atisbo de preocupación arrastrándose en, ¿qué quieres decir con que? Tomé un respiro hondo, listo para exponer la realidad que estaba a punto de enfrentar. Esta casa también está a mi nombre. He estado hablando con un abogado. Tenemos opciones, Daniel, y ninguna te parece buena. Por un momento Daniel se quedó sin palabras. El confidente controlando el hombre que conocía fue reemplazado por alguien que se dio cuenta de que ya no tenía el control. Esto es solo el comienzo. Daniel, pensaste que podías expulsarme. Toma decisiones sin mí. No soy la misma persona que pensaste que podías manipular. Soy. Luchando por mí y por Alex. El rostro de Daniel se endureció. La realidad de la situación en la que te encontrabas. No puedes hacer esto, Laura, no te dejaré. Pero estaba decidido, ya está hecho, Daniel, has tomado tus decisiones y ahora tienes que vivir. Ellos, cuando lo dejé allí parado, una mezcla de ira e incredulidad en su rostro, sabía que la parte más difícil aún estaba por llegar, pero estaba listo para reclamar mi vida, mi dignidad y el futuro de mi hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad e intercambios tensos. Daniel oscilaba entre la ira, la incredulidad. Los intentos desesperados de recuperar el control, pero con la guía del tío John y mi nueva resolución, superé cada desafío con una claridad que nunca supe que poseía. Dan. Los padres de Daniel, atrapados en el medio, fueron una fuente de simpatía inesperada. Mi madre particularmente pareció sentir la gravedad de la situación. Laura. Nunca me di de que las cosas estaban tan mal entre ustedes dos, me confió una tarde. Sus ojos se llenaron de preocupación, que se ha estado acumulando durante un tiempo. Admití que encontré consuelo en que ella entendiera que nuestra conversación era un recordatorio de que las acciones de Daniel nos afectaron más que solo a nosotros. A medida que acercaba el día del juicio final, me preparé para la confrontación final. El tío John había organizado una reunión con Daniel, sus padres y nuestros respectivos abogados. El objetivo era resolver los asuntos de la manera más amigable posible dadas las circunstancias de la reunión. Se llevó a cabo en un lugar neutral, una sala de conferencias austera. Reflejaba la fría realidad de nuestra situación. Daniel ya estaba allí cuando llegué, su postura rígida, su rostro una máscara de desafío. Acabemos con esto de una vez, murmuró mientras yo tomaba asiento frente a él. Los abogados expusieron los hechos. La casa comprada con contribuciones de nuestras dos familias era legalmente copropietaria. Las decisiones unilaterales de Daniel
Su comportamiento reciente lo habían puesto en una posición legal precaria cuando se dio cuenta de la realidad de su situación. La fachada de Daniel comenzó a desmoronarse. Me miró con una mezcla de ira y desesperación en sus ojos. Laura, por favor, podemos resolver esto, solo regresa a casa, pero el hogar del que habló ya no existía. Para mí, Daniel, tú tomaste tus decisiones, ahora yo estoy tomando las mías. Se acabó. Las negociaciones fueron tensas pero directas, acordamos vender la casa y dividir las ganancias. Los padres de Daniel se mudarían a un lugar más pequeño y yo comenzaría en algún lugar nuevo donde las sombras del pasado no pudieran llegar cuando reunión concluyera. La madre de Daniel se acercó a mí. Ojos humedecidos con lágrimas no derramadas. Lo siento Laura, lo siento por todo. La abracé, un gesto de perdón mutuo y comprensión. Cuídate, susurré saliendo de la sala de conferencias. Sentí que un peso se quitaba de mis hombros. La batalla había terminado y aunque el camino delante era incierto, estaba libre, libre del control de Daniel, libre para construir una nueva vida para Alex y para mí. El viaje de regreso a la casa del tío John fue tranquilo. Miré por la ventana y la ciudad pasaba borrosa. Pensé en Alex, del brillante futuro que tenía por delante y del nuevo capítulo que a punto de comenzar. El tío John rompió el silencio. Lo hiciste bien, Laura, estoy orgulloso de ti, gracias tío John por todo. Mientras conducíamos, el sol comenzó a ponerse. La cálida luz dorada sobre la ciudad se sentía como una promesa de nuevos comienzos y días más brillantes por delante. Habían pasado meses desde él en que me alejé de esa sala de conferencias, lejos de una vida que ya no era mía. Con cada día que pasaba, la sensación de liberación y el autodescubrimiento se hizo más fuerte. Estaba reconstruyendo mi vida pieza por pieza según mis propios términos. La casa se vendió más rápido de lo que habíamos previsto. Con mí. De las ganancias compré un apartamento pintoresco en un barrio tranquilo, un lugar donde Alex y yo podíamos iniciar una nuevo. Las paredes estaban adornadas con recuerdos, tanto antiguos como nuevos, cada uno de los cuales contaba la historia de nuestro viaje. Alex se había destacado en sus exámenes y se había ganado un lugar en la universidad. Deseaba. Su resiliencia y determinación fueron una fuente de inmenso orgullo. A menudo hablábamos sobre su futuro, sus sueños y vi en sus ojos la misma esperanza y ambición que me habían impulsado a través de mis días más oscuros. Encontré consuelo en mi trabajo al sumergirme en programas y talleres de nutrición comunitarios. Mis experiencias habían encendido pasión por ayudar a otros a compartir las lecciones que había aprendido sobre la autoestima, cuidado y resiliencia. Ocasionalmente escuché noticias sobre Daniel a través de conocidos mutuos. Se había mudado a un lugar más pequeño. Su estilo de vida cambió drásticamente. No hubo alegría al escuchar sus luchas, solo un reconocimiento silencioso de que las decisiones que dan forma a nuestras vidas. El tío John siguió siendo un pilar de apoyar. Su sabiduría y guía fue una constante en mi vida. A menudo nos reuníamos para tomar un café y discutir todo, desde política hasta filosofía. Él había sido más que un simple mentor durante mi terrible experiencia, se había convertido en un verdadero amigo. Me sentaba en mi nueva sala de estar, el casting de Evening Sun. Un cálido resplandor a través de la ventana. Reflexioné sobre el viaje que había recorrido a través del dolor, la traición, la lucha por mis derechos. Todo me había llevado a este momento, un momento de paz y satisfacción. Había aprendido que la fuerza no de lo que soportamos, sino de lo que soportamos, de cómo nos elevamos por encima de eso. Enfrenté mis miedos, me defendí a mí y a mi hijo, y, al hacerlo, encontré un sentido de propósito y autoestima que nadie podía quitarme. El teléfono sonó y me sacó de mis pensamientos. Era Alex. Voz brillante y llena. Emoción. Mamá, obtuve una pasantía, es exactamente lo que esperaba. Sonreí, mi corazón se hinchó de orgullo. Eso es maravilloso. Alex. Estoy muy orgullosa de ti. Mientras conversábamos, me di cuenta de que así era como se sentía la verdadera felicidad. No se trataba de una vida perfecta, se trataba de una vida vivida con integridad, resiliencia y amor. Capítulo con Daniel había cerrado, pero uno nuevo apenas comenzaba, un capítulo lleno de posibilidades de esperanza y la promesa de un futuro elaborado por nuestras propias manos y por él mismo.
La puesta de sol proyecta largas sombras en la habitación. Sabía que, sin importar lo que deparara el futuro, Alex y yo lo afrontaríamos juntos más. Nunca,